Bé, bona tarda i benvinguts tots i totes a aquesta conferència que hem organitzat. Us donem aquesta benvinguda, la majoria sou de casa, ens coneixem, i els que no ho sou, sentiu-vos com a casa. Donem també la benvinguda al Santi Plaza, que representa l'Ajuntament, que ja sabeu que des de fa temps l'Ajuntament de Sabadell i la taula de creences i conviccions treballa activament perquè la diversitat religiosa convisqui lliurement en igualtat i respecte. I enguany celebrem la 8a jornada de portes obertes als centres de culte i compta amb la participació de les diferents comunitats religioses de la ciutat. Per aquesta edició, la taula de creences i conviccions ha escollit el tema de la justícia i equitat com a valors irrenunciables sense els quals no és possible la convivència. Existeix justícia social si hi ha igualtat d'oportunitats per a tothom, sense cap tipus de discriminació ni exclusió. I com a exemple s'ha agafat l'acció que va fer la Rosa Parks, dona afroamericana i treballadora, que té a veure molt amb nosaltres, amb la nostra comunitat i amb la nostra manera de fer. Va incomplir la llei de blancs i negres separats als Estats Units i va pujar a la primera fila i va seure als primers seients de l'autobús als Estats Units, iniciant així una reivindicació de que totes les persones són iguals. L'arrest de la senyora Parks va ser el factor desencadenant més que la raó de la protesta. De fet, ningú pot entendre l'acció de la senyora Parks si no és adonant-se que hi ha un moment en què s'ha de dir prou, i Martin Luther King va recollir i va tirar endavant aquesta tasca de drets civils. I avui tenim amb nosaltres, en aquest marc d'aquesta trobada o d'aquestes jornades, hem proposat una conferència que pronunciarà el doctor Fernando Vandrés, que el tinc aquí, que va passejant amunt i avall. I què us he de dir del professor i doctor Fernando Vandrés? Dieu, quan agafo el seu currículum em surt una cosa llarguíssima. Jo us diré 4 coses que he subratllat aquí, he subrayado 4 cosas. Y dice: director de la Cátedra de Complutense de Diagnóstico e Innovación Roche UCM, profesor de la Complutense de Madrid, director de Aula de Estudios Avanzados de la Fundación Tejerina, presidente del Comité Científico y organizador del Seminario Internacional e Interuniversitario de Biomedicina y Derechos Humanos que se viene celebrando anualmente desde el año 2004 y en el que participan diferentes instituciones y universidades públicas. Además tiene una larga experiencia como escritor con aproximadamente unos 30 títulos, entre ellos Vejez biológica y Vejez biográfica, biomedicina. No os los diré todos, porque si no se nos van a aburrir, y lo importante es lo que tú nos vas a decir a partir de ahora y de este momento. Por lo tanto, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, sois muy amables. Yo quiero dar las gracias en primer lugar a la Iglesia y a todos los miembros de la Iglesia por invitarme. Para mí es una satisfacción poder estar aquí. Yo me siento privilegiado, a Paco Asenjo muy especialmente por su invitación, y luego por ver a amigos de hace muchos años con los que compartí experiencias de trabajo en las iglesias y en la comunidad de la web entonces. Así que para mí es un privilegio. Yo quiero darles las gracias de todo corazón. Bien, como dicen que la capacidad de atención es un elemento limitado en la vida y yo no quiero que ustedes la pierdan, voy a intentar esquematizar una serie de conceptos que me parecen relevantes en lo que se refiere al envejecimiento y el futuro que nos puede esperar. Creo que es una cuestión especialmente interesante en estas jornadas de puertas abiertas donde se abren para hacer un intercambio
no solamente de diálogo, no solamente de discusión, que ya las hay, pero me parece que este es un foro muy importante para la conversación. La conversación es una palabra muy curiosa, porque viene del latín conversare, que quiere decir convertirse. Es decir, que la gente habla y dialoga, la gente habla y discute, pero cuando alguien inicia con otro una conversación, nunca sale de ella igual que entró, porque viene del término conversare, convertirse de alguna manera a las ideas del otro o reconocer en el otro lo que ahí pasa. Pues bien, el tema del envejecimiento es un acontecimiento histórico, miren ustedes, porque ¿hay guerras ahora? Sí. ¿Las hubo antaño? También. ¿Hay enfermedad ahora? Sí. ¿La hubo antaño? También. ¿Hay crisis económica ahora? Sí. ¿La hubo antaño? Sí. ¿Hay este nivel de esperanza de vida ahora? Sí. ¿La hubo antaño? No. Nuestra esperanza de vida aumenta 1 minuto de cada 4. O sea que el tiempo que estemos aquí ya vamos ganando terreno. Es un acontecimiento que nunca se ha conocido en la historia de la humanidad. Es verdad que hay que hacerlo por sectores. No todo el mundo tiene la misma esperanza de vida o la suerte, entre comillas, que podemos tener en nuestro país o en Japón o en otros lugares, donde hablamos de esperanza de vida por encima de los 82, 83 años, con las posibilidades de llegar a 100 en breve. En otros lugares del mundo, por razones de que no tienen una serie de medios desde el punto de vista de la alimentación, la nutrición, los avances de la medicina, pues su esperanza de vida es menor. Pero lo cierto es que se nos coloca en una situación totalmente nueva. Y ustedes que estarán conmigo ya lo habrán pensado, lo habrán leído, lo habrán hablado en casa, habrán visto que esto es una gran ventaja, pero tiene muchísimos problemas. Va a tener muchísimos problemas. Y todas las instituciones, desde el punto de vista de las políticas de los diferentes países, lugares, comunidades, ayuntamientos, tienen esta misma preocupación, porque entienden que está apareciendo una nueva franja de población que necesita de unos recursos y aportará otros en menor cantidad, y hay que estructurarlo en términos de principios fundamentales que nos hemos dado. Y ustedes tienen aquí 2, el de la equidad y el de la justicia. No sería el caso hoy de hablar de equidad y de justicia, que sería un tema bastante complejo, pero yo decirles que si buscan ustedes en el diccionario el término de equidad, ya no es tanto equidad igual, todos iguales, sino que la equidad, cuando se practica por encima de la justicia, tiene la tendencia, en una de las acepciones, a buscar a aquel que no tiene oportunidades. Es decir, alguien que ejerce la equidad es que particulariza en el otro para que tenga opciones. No es montar, es como la palabra solidaridad. La palabra solidaridad no es solo que yo aporto la parte que me corresponde en virtud de mis capacidades, sí, pero ser solidario viene del latín solidum, de lo sólido. Es alguien que hace lo que le corresponde en virtud de sus capacidades, pero está aceptando todo el proyecto, se hace cargo del proyecto. Yo soy solidario con una ONG en su proyecto con la inmigración o en su proyecto con los ancianos y aporto lo que me toque, si soy médico, si soy administrativo, lo que sea, pero yo estoy reconociendo ese proyecto. En el envejecimiento tiene que aparecer algo similar. Tenemos que entender el significado del proyecto para saber ahí qué tenemos que aportar cada uno de nosotros. Y este es, en este momento, en mi opinión, hoy, esta tarde, es el punto que a mí me gustaría dejarles a ustedes en su mente. Yo pondré unas estampas aquí y les intentaré asombrar con lo que está pasando desde el punto de vista científico. Y les diré algunas cosas que les llamarán la atención, otras resultarán curiosas, otras se pueden leer, otras igual no se pueden entender porque no las explique correctamente, pero yo no pretendo a ustedes asombrarles o desbordarles. Pretendo transmitirles en una situación como esta, que es puertas abiertas al conocimiento, decirles, tenemos un llamado obligatorio a atender una situación en nuestro país y en Europa de un envejecimiento que está afectando la sostenibilidad del sistema. Este es el problema. Y dentro de unos años morirán muchos más que nacen
y habrá una población mayor de 70 años superior a la que tiene menos de 5 años. Y este fenómeno, si ustedes lo piensan conmigo, en términos médicos, económicos, asistenciales, culturales, es toda una revolución que nunca hemos visto. Razón por la cual cuando hablamos del problema estamos nerviosos, porque es algo que no tenemos parangón, no tenemos un mecanismo anterior. Por eso yo les quiero poner algunas imágenes para situarles en tiempo y forma. Miren, si miramos la revolución industrial, ustedes fíjense que tomando algunos datos, estos 5, en las poblaciones preindustriales el 25% de los niños morían el primer año. Esto, en términos históricos, era antes de ayer por la tarde. Pero si ustedes se fijan, antes de los 20 años morían el 50%. Acuérdense de gran cantidad de procesos y enfermedades. Situación muy complicada. Cuando los chicos se casaban, la mitad de ellos, sus padres ya habían fallecido. Vean qué acontecimientos. Un matrimonio tenía una vida media de unos 15 años y el número medio de hijos estaba entre 6 y 7. Ahora estamos ya por debajo de 2 en nuestro país. Es decir, que no cubrimos el mínimo de reposición, como se diría en términos más mercantiles. Y 1 de cada 5 matrimonios hacia finales del siglo XIX era viudo. Luego, esta es una situación de comienzos del siglo XX. Y del siglo XX han ocurrido tal cantidad de cosas a una gran velocidad. En 100 años, piensen ustedes, si hacen memoria, que hay acontecimientos. En el año 1901 se descubrían los grupos sanguíneos para las transfusiones. Y ahora estamos haciendo trasplantes de corazón de una manera casi como el que sale a correr. Esta situación es un cambio muy profundo, pero que ha ocurrido de manera muy rápida. Les diré, he calculado en el tren un ejemplo. Si nosotros calculamos que la edad del universo, por poner un número redondo, son 14.000 millones de años, la edad del universo, y ustedes cojan la edad del universo, 14.000 millones de años, y las concentran en una película que dure 3 horas, una película larga. Y vamos a ver cómo se distribuye la historia. Pues mire, el cálculo es las 2 horas y media primeras de la película, silencio y oscuridad. Y en los últimos 30 minutos de la película es cuando se produce la evolución de la vida. Pero si ustedes calculan la evolución de los animales, tienen que fijarse en los últimos 5 minutos de la película. Pero si quieren buscar la evolución de los humanos, se tienen que fijar en el último segundo de la película. Y si ustedes quieren mirar la evolución de las civilizaciones, unos 14.000 años, tienen que mirar la película en los últimos 3 milisegundos. Y si ustedes se fijan en la evolución de la ciencia, ocupa la 10ª parte del último milisegundo. Por cierto, decirles que entre la mitad del siglo XVIII-XIX y la actualidad parece ser que los días duran un poco más, duran alrededor de 2 milisegundos más. Si ustedes juegan con esto, se dan cuenta que el cambio es a una gran velocidad. Fíjese a qué velocidad, que en este momento nosotros estamos giramos alrededor del Sol a una velocidad de 106.000 kilómetros por hora. Y aquí nadie se despeina. Pero aparte de ir a esa velocidad de traslación, vamos a una velocidad de rotación de unos 1.600 kilómetros por hora. Y nadie se marea en esta centrífuga. Por cierto, que hace unos millones de años la Tierra giraba a 6.400 kilómetros por hora. Por eso no había vida. Tuvo que enlentecerse el sistema y cambiar el giro de la Tierra en un ángulo de 23 grados para que ese fenómeno se pudiera producir. Son cambios muy profundos y en este nivel de cambio yo les introdujo a ustedes el envejecimiento. Vean, 2 gráficos sencillos, la pirámide poblacional en el año 1975. Miren conmigo aquí un 10% de personas mayores de 66 años, hasta 96. Miren aquí esta brecha en el 75 de gente de poca población, de gente entre 36, 40, 31 años. La guerra civil, obviamente. Vean ustedes aquí cómo
esta base en el 75 de personas entre 1 y 6 años es el baby boom que tuvo lugar. Luego esto se ve fácilmente. Si ahora pasamos del 75, avanzamos en el tiempo y nos vamos al 2010, miren ustedes lo que ha pasado. Ha repuntado la población mayor de 66, que pasa a un 17%, las edades adultas han aumentado muchísimo, ya no ha habido guerra, y la generación del baby boom que estaba abajo ahora ya es mayor, a 30 años. Pero ¿qué ha pasado? Que se ha estrechado lo de abajo, porque no hay nacimientos. Y esto está muy medido, que esto cuando se habla del cambio climático, que esto podemos tener unos márgenes de error o de discusión, pero está muy calculado y lo cierto es que cada vez que se va hablando se va viendo que se va cumpliendo el fenómeno. Luego estamos delante del envejecimiento y vamos ya a términos concretos, porque yo pretendo en este rato, yo les dejo las imágenes porque no quiero cansarles, pero sí me gustaría iniciar con ustedes algún tipo de conversación o de preguntas, porque es donde yo aprendo, porque si no yo cuento la historia muchas veces y yo la estudio, investigo solo en un rincón, pero si no se comparte no sirve para nada. Con esa definición que les pongo ahí, envejecer no es una enfermedad. ¿Queda claro? Envejecer no es enfermar. Otra cosa es que en una sociedad como la nuestra, medicalizada, aquí hay que tomarse un yogur para quitarse años, o 2 yogures para bajar el colesterol, o hacer no sé qué. Esto, la biología de eso no entiende. Esto es una cosa de marketing o de elementos de calidad de vida, lo que usted quiera. Pero yo cuando veo en la consulta a alguien y dice, mire usted, es que tengo un poquito de sobrepeso, pues no está mal. No está usted mal. Hombre, si tiene usted una obesidad mórbida, pues hay que hacer algo porque tiene usted riesgos. Pero no pasa nada. Mire, que el ejercicio que yo hago, yo no puedo darme esas carreras que me dicen en la televisión. Yo es que camino, pues camine usted, haga. Usted es feliz caminando y va pensando, camine. Es decir, no podemos incorporar unos elementos de presión vendiendo que vamos a hacernos más jóvenes. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hace unos días ustedes han visto, y lo digo con todo el respeto, un ilustre profesor norteamericano que ha venido a España a contarnos que vamos a ser inmortales de aquí a 4 días. Vamos a ver, citando trabajos de investigación de compañeros que yo conozco en Granada, en Barcelona, etcétera. Miren ustedes, y yo soy muy honesto. Me equivocaré mucho en la vida, tengo un máster en errores y saqué sobresaliente, pero lo que no puede ser es que yo coja los trabajos y artículos de otros que son hechos con mucha seriedad, los lea, no los entiendo, los pongo así en una especie de tubo, los quemo y les vendo a ustedes el humo. No. Es decir, la biología es más lista de lo que la gente cree y nosotros lo sabemos por experiencia cuando llevamos una serie de años. Por lo tanto, envejecer no es una enfermedad. Hay unas clasificaciones de envejecimiento que yo les pongo esta de las muchas que hay muchos libros y mucha literatura al respecto. Se habla de envejecer de manera normal, lo cual ya da una connotación de enfermedad, lo normal y lo anormal. Bueno, yo cojo esta porque es la que más se divulga. Hay un envejecimiento satisfactorio y otro ya vinculado a la enfermedad. Este ya le llamamos senectud, cuando ya hay un deterioro biológico vinculado a alteraciones de la salud. Por lo tanto, este es un fenómeno en el que hemos de entender que nosotros estaríamos aquí, lo que pasa es que en la vida aparece una serie de desgastes y esos desgastes generan una serie de alteraciones de adaptación. ¿Cuál es la característica más importante del envejecimiento? La vulnerabilidad. Esta es la característica. Hay otras muchas, pero una es, somos más vulnerables. Soportamos peor una enfermedad, una agresión externa, la capacidad de adaptación a una actividad. Somos más vulnerables hasta psicológicamente. Es decir, aparentando que somos más duros por experiencia de la vida, nos emocionamos antes ante un hecho. Somos más sensibles. Somos más vulnerables. Luego lo que hay que hacer es detectar en esta sociedad la población vulnerable. ¿Cómo la detectamos? Con marcadores de riqueza, marcadores de esperanza de vida, marcadores de salud, marcadores de estados de ánimo, y hacemos ahí lo mejor que podemos para estratificar la población y ver en qué medida nosotros podemos ayudar a mejorar ese estado de vulnerabilidad en una situación concreta. Luego, problema
problema del futuro para una iglesia, para un conjunto de iglesias, para una ONG, es salir a la calle de manera solidaria a buscar al vulnerable, encontrarse con el vulnerable, detectar al vulnerable. Pero esto no es difícil de hacer, teóricamente, porque los maestros lo hacen en los colegios. Los maestros en los colegios, en las guarderías, detectan un estado de vulnerabilidad del niño, una alteración que tiene, su comportamiento, algo pasa en casa, y los médicos nos dedicamos a ver el estado de vulnerabilidad en la consulta. Nos está contando que tiene una enfermedad tiroidea, pero le vemos que algo le pasa, y vamos buscando esa posibilidad. ¿Cuál es el problema de esto? Pues un valor importante, el tiempo. Yo eso no lo puedo hacer en la consulta en 5,8 minutos. Yo eso no lo puedo hacer en el hospital viendo 30 por hora. Pero es que tampoco lo puede hacer un taxista llevándome por aquí a Sants a 200 por hora. Por lo tanto, hay que incorporar criterios para que este envejecimiento tenga un comportamiento en un entorno correcto. ¿Qué estamos viendo en la sociedad actual que envejece? Pues hay muy diferentes teorías o puntos de vista, y esta es una diapositiva para poder discutir sobre ella. Estamos viendo diferentes cosas. Uno, el número de ancianos en residencias se reduce. No quiero radicalizar la posición, la voy a explicar. Se reduce porque estamos viendo que hay muchos ancianos que se van de la residencia a casa de los hijos para que todos puedan comer con la pensión del abuelo o de la abuela. Estamos viendo que el número de ancianos con discapacidad, las discapacidades de antes se reducen porque la medicina ha llegado a hacer una prótesis de rodilla, se hace sobre la marcha y el paciente no tiene la discapacidad y el dolor o las limitaciones que tuviera antaño. Vemos que el número de ancianos con enfermedad se reduce, la proporción de ancianos que envejecen de manera satisfactoria aumenta. En España, el cálculo que estamos haciendo ahora es que ahora mismo seremos alrededor de unos entre 23 y 24 millones de pacientes crónicos. 24 millones de crónicos. El que no es diabético es hipertenso. El que no es hipertenso tiene alto colesterol. El que no tiene las dos cosas juntas. El que no tiene artrosis y el que no le duele. Es decir, es una nueva estructura poblacional que obligará a unas atenciones nuevas, que habrá que mejorar la imaginación para construirlo. ¿Dependerá de la vida económica? Sí, pero también de nuestra capacidad de cooperación de manera solidaria. Pero este es un fenómeno que está desbordando a los sistemas, y esto yo creo que es elemento importante. Vean cómo la longevidad ha ido aumentando, hasta el punto que Matusalén fueron 990 y tantos años, ¿no? Y luego en el Antiguo Testamento eso se refleja de manera muy interesante, muy curiosa de ver. Pero lo digo de Matusalén porque hay en genética de la longevidad hay un gen que le llamamos el gen Matusalén, que cuando se trabaja con él en animales y se le manipula, aumenta la longevidad. Y por eso se llama Matusalén. Son las curiosidades de la vida. ¿Qué hemos visto? Que la longevidad, que ha ido aumentando, está influida por la herencia. Sí. ¿Tiene vinculación con las formas de vida, el ejercicio de dieta? Sí. ¿Tiene que ver con el medio ambiente y las toxinas? Sí. ¿Tiene que ver con las enfermedades crónicas de cronificarlas cada vez más? Sí. Si esto lo controláramos, ¿cuál es la esperanza de vida previsible? 125 años. Sí. Pero esto va a ser difícil, organizarlo. Pero eso sería posible. La senectud ya es distinta. Ya lo que haya aparecido es una alteración biológica que nos lleva a una incompatibilidad con la vida. Les pongo otro ejemplo. Hay un profesor de la Universidad Sueca, del Instituto Karolinska, que se ha entretenido el hombre con una tecnología muy poderosa en contar las células del cuerpo humano. Con una tecnología muy potente de carbono 14 y tal. Y calcula él, en su publicación, que tenemos alrededor de 34 billones de células. Y dice luego él, y yo añado, que conviven, no se olviden, que conviven, 34 billones de células conviven con 100 billones de bacterias. Y ahí tienen un diálogo.
Ya ven ahora que para tratar ciertas enfermedades intestinales lo que hacemos es trasplantes de heces. Metemos heces para curar algunas enfermedades intestinales, porque son dependientes de una flora intestinal anómala. Y metemos ahí, manipulamos las heces y se trasplantan para conseguir que la microbiota y el microbioma intestinal se regule. Bueno, pues estas 34 billones de células están clasificadas por nosotros en unos 200 tipos celulares. Pero eso el cuerpo no lo sabe, somos nosotros. Los hemos clasificado. Pulmonar, hepático, etc. Y cada una de esas células tiene un tiempo de vida. Por ejemplo, un glóbulo blanco de la sangre vive entre 8 o 10 horas y a lo mejor un día. Depende del trabajo que tenga. Si está uno acatarrado o no, o está bien, ¿no? Un glóbulo rojo vive 120 días. Una célula del hígado vive 350 días. Una célula muscular del costal, pues a lo mejor 10 o 12 años. Y él hace la media general. Y dice, la vida media de las células que se van reponiendo sería de unos 10 años. La reposición es alrededor de 2.000 millones de células por día. Fíjese usted lo que está pasando ahora aquí en estos cuerpos serranos. Es decir, que él calcula que cada 10 años somos otro. Yo ya voy por la 6ª vida. Luego, ese fenómeno tiene mucho que ver con la concepción del envejecimiento. El organismo ha inventado un sistema para poder adaptarse, para poder sobrevivir al acontecer externo. Les pondré otro ejemplo. Cuando ustedes están en casa haciendo la comida o haciendo una labor de trabajo manual y se dan un golpe en un dedo, pues y se hace una herida. Y esas células se mueren por necrosis. La muerte pone la quemadura. Pero cuando una célula que está tan tranquila ahora en mi cuerpo y por alguna razón ha tenido una serie de agresiones externas, porque estaba acatarrado, estaba enfermo, tomaba el sol y es de célula de la piel, y tiene una gran cantidad de agresiones y de deterioros, la célula cuando se divide comete errores. Y el organismo tiene un sistema para detectar los errores. Tiene como un guardián que caza los errores, y cuando los caza, inicia un mecanismo de reparación, y la repara la célula. Por ejemplo, cuando tomamos el sol, esta es una muy vista, ¿no? Repara la célula, pues acumula la radiación y se resuelve. Pero si el error aumenta y aumenta y aumenta y aumenta, pone en marcha un sistema que se llama la proteína P53, que dice, no puedo reparar esto. Y pone un sistema de alarma que la lleva a lo que se llama muerte celular, no por necrosis, sino por apoptosis. Se suicida la célula, en aras al entorno. Porque si no se suicidara, se podría transformar en una célula tumoral. Ese sistema, que así contado es muy novelesco, es altamente complejo, del cual conocemos muchísimas cosas, conocemos mucho. Yo trabajo en este tipo de proteínas en el cáncer, por ejemplo en el cáncer de mama, y se ve claramente cómo el organismo pone en marcha un mecanismo. En otros casos, las células, por alguna razón, pasa por ejemplo en tumores, se lanzan a la sangre periférica. Y dice, uy, Dios mío, qué miedo, las metástasis. Cuando una célula de esta sale y va a otro terreno orgánico, está en un sitio desconocido para ella. Y entonces el organismo tiene un sistema para que no continúe viviendo. Y se llama muerte por anoiquis, anoicos, por falta de casa. Es decir, que cuando estamos fuera de casa, cuando ella está fuera de casa, no está en su ambiente, y entonces resulta que muere. Y así mueren miles de células. Por eso cuando nos vemos con un paciente que tiene, por ejemplo, una tumoración, no hay que decirle solo que la quimioterapia es muy buena y la radioterapia y tal, sino que su cuerpo también hace cosas, que no está quieto, está resolviendo y estamos apoyando. Porque este tipo de estructuras que yo les pongo este ejemplo nos están sirviendo mucho para conocer cómo se produce el envejecimiento. El envejecimiento está muy vinculado al deterioro celular, de esos 34 billones de células, está muy vinculado y muy vinculado a ciertas patologías, debido al desgaste excesivo que no puede ser resuelto o compensado por los sistemas que nos hemos dado hasta ahora. Este sería otro concepto clave para que cuando les digan dieta,
adelgazar, pues sí, claro, hombre, mejor no tener un sobrepeso grande o una obesidad, está claro, es mejor hacer ejercicio, está claro, pero lo que no puede ser es que se hacen ciertos esfuerzos y sacrificios que deterioran el estado de ánimo, porque hay vigorexias o hay alteraciones del comportamiento muy severas, alimentaciones rarísimas. Bueno, no le vea, no sé, esto de las dietas que venden por ahí, yo no puedo entender esto. La del plátano, la del fiambre, la del comer los lunes y los martes no. ¿Pero esto qué es? Esto, si la biología lo vea y si pudiera hablar diría, pero ustedes están tontos, vamos a llevarnos bien, ¿eh? Y no someter a ciertos riesgos. Continúo. ¿Cuántos somos hoy? Estos. ¿Cuántos éramos al comienzo del siglo XX? Estos. ¿Cuántos seremos en el 2050? Estos. Pero aquí hay una trampa, porque estos vamos a ser 9.100 millones de habitantes en la Tierra, pero mal repartidos, porque fíjense los que va a haber en la India y los que va a haber en China y los que va a haber en Estados Unidos. Por eso cuando se habla de envejecimiento poblacional y de esperanza de vida, depende de cómo se calcule, porque si usted quita esta población, que es una población eminentemente joven, el envejecimiento nuestro será superior. El envejecimiento europeo será superior al que dicen los números si cuentan a estos dos países. ¿Cuánto nos costó pasar de 1.000 millones a 2 millones de habitantes? 130 años. ¿Cuánto nos ha costado pasar de 6.000 a 7.000? 12 años. Esta velocidad de crecimiento está generando también conflictos en la distribución de recursos. Por lo tanto, ¿cómo seremos en el 2050 si no pasa otra cosa? No sé, una guerra nuclear o alguna cosa de estas. Pues vamos a ser menos fecundos, es decir, nos reproducimos menos, más longevos y por lo tanto más viejos, nos habremos movilizado más, estaremos en diferentes lugares y países, seremos más urbanos y con esta distribución poblacional. Un 20% será menor de 15 años, pero un 4% será mayor de 80. Habrá muchísimos nonagenarios. Esto ha generado un conflicto en el envejecimiento. Si ustedes recuerdan la crisis en el verano de ola de calor que hubo en Europa, especialmente en Francia, murieron 30.000 personas. Y el porcentaje más alto eran personas mayores, longevas, autónomas, que vivían solas. No se había detectado esa fase de vulnerabilidad, que es la soledad, no solo la hipertensión, no solo la glucosa elevada, es la soledad, el aislamiento. Ese es un fenómeno muy importante a tener en cuenta, ¿no? Como me parece que en las estadísticas del paro aparecen los parados, de larga duración, etcétera, y hay un grupo que le llaman el parado desmoralizado o algo así. Digo, qué curioso, en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, que es persona de 52 años o más que está en el paro y que ha asumido que no va a encontrar trabajo nunca y ya no lo busca. Esa es una persona vulnerable. Ese envejecerá peor. Ese le irá peor. Se le empeorará la hipertensión, la diabetes, aumentará el peso, o consumirá fármacos, o se automedicará, a lo mejor alcohol, y tendrá problemas familiares, alteraciones de neurosis de angustia o de ansiedad. Ya voy a parar aquí, pues si quiero hablar algo con ustedes. Este es un trabajo del año 2016, hecho en una universidad, concretamente en la Universidad de Múnich, donde habla de aumento de la edad en años y lo que le pasa a la gente entre 30 y 85 años. Y luego, importancia y valor subjetivo mediante test psicométricos de lo que ocurre. Fíjese, a medida que aumenta la edad, aumenta el criterio altruista y el deseo de vida espiritual. Y cuando digo espiritual, yo no les quiero vender nada. Hablo de espiritual en el sentido del estado anímico, del sentido trascendente de la vida. No traduzco espiritualidad e iglesia, no. Que también podría ser, obviamente, claro. Pero quiero hacerlo más amplio. Estamos en puertas abiertas y, por lo tanto, yo quiero irme al concepto. Es decir, que a medida que se aumenta en edad, hay un tramo ahí en el que aumenta muy poco y luego sube de manera muy rápida a partir de los 50 y tantos años. Luego se atasca aquí y luego otra vez sube a partir de los 70. Es decir, una persona mayor desarrolla mucho el altruismo, que es
ayudar a otro a pesar de que yo me perjudique. Esa es la figura del abuelo de hoy. Este es el abuelo de hoy. El abuelo de hoy vive de guardia y llama a la hija o el hijo: mamá, no puedo llegar, los niños, pero hija, es que me pillas con las zapatillas, ya voy corriendo. O que te aparecen los hijos con 7 nietos, aparecen allí a comer y allí nadie ha avisado. Esto sí que llama altruismo de alto standing. Y el deseo de tener una trascendencia de vida. Pero fíjense, era lógico, con 30 años tengo muchas habilidades y las voy perdiendo. Y a los 85 mis habilidades son muy bajas. Esto crea un conflicto desde el punto de vista psicológico importante, como le pasa al poder y al éxito, como le pasa, por ejemplo, a los criterios de intimidad, que aquí se repunta un poco. El anciano, la persona mayor, a pesar de que no lo aparenta, necesita que le quieran, que le digan alguna cosilla. Y estos elementos que yo se lo pongo a ustedes aquí tienen repercusión biológica, tienen repercusión clínica. Nosotros lo hemos medido. Cuando una persona con una enfermedad determinada, con un estado de ansiedad grande, con una alteración, por ejemplo, en el caso del SIDA, nosotros eso lo hemos hecho, y el sujeto que está tranquilo, que está cuidado, no solo en fase de curación o no, sino cuidado, le suben los niveles de marcadores de interleuquinas para aumentar las defensas. El sujeto que tiene una enfermedad grave o crónica, se cronifica la enfermedad porque está en un entorno favorable, como las células, que cuando las sacas de su sitio entran en anoiquis, cuando están en su ambiente están a gusto, viven más. Por lo tanto, este fenómeno tiene mucho que ver en lo que va a ocurrir en el futuro en el envejecimiento. Este punto me interesa especialmente, porque este punto, y les diré aquí una cosa en la confianza que ustedes me dan o que yo me tomo, muy importante. Miren, yo estoy plenamente convencido que nosotros no podemos afrontar el problema grave del envejecimiento. Se afronta desde el punto de vista político, sí. Desde el punto de vista económico, sí. Con la ideología que cada uno tenga, tan respetable, perfectamente. Pero los que lo hacen y tienen esas responsabilidades ya bastante hacen, porque hacen todo lo que pueden. Hacen todo lo que pueden. Pero sería bueno planteárselo en mutua colaboración, porque el anciano, esto le está dando un nivel de fuerza moral que hace que aparezca un acto grande de incredulidad. Ahora, políticamente es muy interesante en las elecciones francesas cómo se quiere, qué mensaje hay que mandar a la cantidad de franceses mayores para que voten a uno o a otro. Y lo hacen buscando criterios de credibilidad en este entorno, en el de la capacidad de ayuda y en la capacidad de trascendencia, en este caso, sentimiento de pertenencia de país y otras muchas cosas. Bueno, aquí se ha puesto esta estampa para que vean lo que vive un humano. O sea, 122 un humano, pero tengan ustedes aquí un elefante 86, el erizo rojo está en 211 años, el pino de piñas está en miles de años, la hidra se la considera inmortal porque no tiene destrucción celular, la langosta 170 años, es decir que, bueno, no somos de los que más vivimos, como se podía percibir fácilmente. Otro concepto. Todo lo que les cuenten a ustedes del envejecimiento, muy poco está hecho sobre humanos. La mayoría está hecho sobre animales. Y entonces me duele, y tengo que decir esto para ser honesto y decir la verdad, que del animal al humano hay una distancia, ¿eh? Es decir, que cuando a mí me dicen que la tortuga de agua, si se le manipula el gen no sé qué, bueno, yo soy una tortuga de agua. Pero el humano es mucho más complejo, porque si no, entonces, ¿cómo entienden ustedes que empezamos en el año 2000 diciendo que teníamos 100.000 genes y ahora vamos por 22.000? 22.000 genes solo, pero si es que una pulga tiene 31.000, una pulga tiene 31.000 genes. Entonces llega algún desaprensivo de la información y dice, fíjese, tenemos menos genes que la pulga, y compara la pulga con el maíz y dice que son tonterías por unidad de tiempo. Eso lo que quiero decir es que los humanos con 23.000 genes hacemos barbaridades biológicas en el sentido de la perfección, porque aparece un fenómeno de sinergias y de complejidad y de armonías que son increíbles en el proceso evolutivo. Eso hay que estar cerca de eso para poderlo ver. Entonces no me diga usted que la pulga tiene 31 y yo tengo 22, luego la pulga es más lista que yo, o sea, cosas de estas que se dicen. Entonces no es así. Entonces la experimentación con animales, o con las tortugas, o con este gusanito,
que tiene 19 genes, 19.000 genes, perdón, 19.000 genes, o la famosa mosca de la fruta, que es sobre la cual se han practicado el mayor número de experimentos sobre esta. De esta se han sacado conclusiones muy importantes, pero que de ahí al humano hay una cierta distancia, o de la tortuga, o del gusanito que les digo, etcétera. ¿Qué sí sabemos de verdad en el envejecimiento humano desde el punto de vista biológico? Pues sabemos que cuando nosotros reducimos la restricción calórica, reducimos los hidratos de carbono, aumenta la esperanza de vida. Sabemos hoy que el consumir azúcares refinados de manera exagerada es negativo en cuanto a la esperanza de vida. Debemos de modificar con los años la alimentación. Ya sé que estamos de moda porque la dieta mediterránea es la mejor, efectivamente, pero la estamos contaminando con mucho hidrato de carbono, mucha bollería, mucha comida rápida, y eso genera hidratos de carbono de alto nivel, mete calorías, y esto sí sabemos que repercute de manera significativa. Luego, es aconsejable ahora hacer una restricción dietética en el consumo de hidratos de carbono, de azúcares fundamentalmente. ¿Por qué envejecemos? De manera muy rápida. Envejecemos porque hay una teoría que dice que hay errores acumulados. Se acumulan los errores, el organismo no es capaz de repararlos y la célula entra en apoptosis, ya se lo he dicho. Se acumulan los errores biológicos como en la vida. En la vida acumulamos ya a partir de los 60 los errores biográficos, porque la vida no es solo biológica, es biográfica, y entre las dos hablan. Esa sería una de las teorías. La otra es, esta es la del estrés oxidante, esta que nos venden de tomar antioxidantes como sea. Efectivamente, el fenómeno de la oxidación, nosotros nos oxidamos igual que una verja se oxida en invierno cuando llueve, porque acumulamos radicales de oxígeno que tienen una actividad destructora y lesiva de nuestras proteínas, de nuestras moléculas. Y este fenómeno es otra teoría muy importante y aparece lo que se llaman los radicales superóxido, con un fenómeno muy complejo. Por eso nos dicen que hay que tomar vitamina C y vitamina E, que eso frena y actúa como antioxidante, o ciertos alimentos que los bloquean, o por ejemplo el vino tinto, por el resveratrol, que pasa que eso hay que tomar unas cantidades de vino que se moriría uno por una intoxicación etílica. Entonces lo que han hecho ha sido venderlo en cápsulas para poder sacar ahí unos dineros, pero este sí es verdad que funciona así. La apoptosis, que ya se la he contado, y la teoría del reloj maestro, que es el telómero. El telómero es esto que está aquí. No tengo aquí ninguna imagen. En los cromosomas humanos, a medida que se dividen las células, se van alterando una zona del DNA, y cuando eso llega a un límite determinado de divisiones, la célula se muere. Y eso llegó a la conclusión que decía que estábamos codificados genéticamente, estamos de alguna manera predestinados genéticamente. Hoy se ha visto que eso no es verdad, porque hay otras muchas teorías que dicen lo contrario al respecto, aunque sí interviene este fenómeno. El fumador acorta los telómeros y produce deterioros celulares. Sabemos muchas cosas de esto, y en España hay grupos de investigación muy potentes en el mundo sobre los telómeros, pero que en cuanto al envejecimiento es una parte del estudio de la teoría y no otra. Por lo tanto, ¿qué pasa en la vejez? La vitalidad se reduce y la vulnerabilidad también, y si hay enfermedad, pues peor. Aquí tienen ustedes el telómero, es este trozo que hay aquí. Este se acorta o se estira según se va dividiendo la célula. Bien, vejez biológica, unas pinceladas. ¿Qué nos pasa desde el punto de vista biológico, biográfico, clínico? Pues a medida que vamos siendo mayores, ¿qué ocurre? Que el peso del cerebro se reduce hasta un 56%. A algunos se les reduce antes. Y si no, no hay más que mirar la prensa. El flujo sanguíneo cerebral también baja. Ven ustedes, todo esto nos va ocurriendo sí o sí, con un porcentaje menor o mayor en virtud de cómo nos cuidemos. Ven ustedes, el cierre de la mano y la fuerza se reduce. Entonces la abuela no puede hacer ya las tortillas de patata porque no puede con la sartén, no puede hacer el giro.
Pero no es por la artrosis solo, que igual la tiene, sino porque se pierde fuerza, ¿eh? Eso es así. Se produce un cambio significativo en el sueño, en el ritmo del sueño. Toda la facilidad para despertar, aumenta el tiempo de estancia en la cama. Toda esta higiene del sueño se puede modificar, se debe de modificar, ¿eh? Esto lo traigo aquí como ejemplo vivo porque hay mucha automedicación con la persona mayor en cuanto al sueño. Cuando va a la consulta y ya llevamos 7 minutos, dicen, porque el Lexatin, sabemos todo el Lexatin, pero es que doctor, 1 no, pues 2. No. Está en la residencia de ancianos, está un poquito revuelto el anciano porque está disgustado, porque no ha ido la sobrina o la prima a verle porque era su cumpleaños ayer y le sacuden el dormodor. No debe de ser esto, porque es que hay que modificar la higiene del sueño. Entonces, este elemento es muy importante en los despertares. En fin, esto es muy complejo de estudiar a medida que aumenta la edad, pero ya, si ustedes se verán en alguna medida, identificados. Esto de aumento del tiempo en la cama ocurre con frecuencia, sobre todo cuando ya se es recién jubilado, se sigue levantando a la misma hora que se para ir a trabajar, pero luego ya no, se queda más tiempo en la cama. En fin, genera diferentes problemas en cuanto al despertar, el cambio de horarios, la fase 4 del sueño que se altera con las ensoñaciones, etcétera, etcétera. Y luego, de punto psicológico, y aquí ya sé que el paro para que me dé tiempo, ¿qué características, esta es opinión mía, creo yo que son importantes ver en el envejecimiento biográfico, ya hemos dado pinceladas del biológico, que tienen que ver con ese estado de vulnerabilidad y con la necesidad de afrontar este tema? El anciano se vuelve más incrédulo, vive en la sospecha, tiene episodios largos de desesperanza y se vuelve un poquillo desvergonzado. He resumido aquí, ¿no? Ustedes me disculpan, lo hago para intentar motivar en la conversación, pero es lo que yo veo. Incrédulo porque es que no se cree nada de lo que decimos nosotros. Tómese usted esto, don Mariano. Otra pastilla, ¿esto para qué vale? Sospechoso sí, porque vive mosqueado, que le van a engañar o le han engañado y que estas cosas. Y luego, este sentimiento de engaño, la sospecha porque dice que él ya tiene mucho visto. Esta es la respuesta que él da. La desesperanza sí, porque él tiene todos los males del mundo. ¿Qué te voy a contar? Como te hable, te asustas. Yo tengo una larga historia en la vida. Y esto genera estados de desesperanza. Y esa desvergüenza, pues también viene vinculada a lo anterior. Creo que ese es un punto muy importante, porque hay un concepto que aparece ahí y es que a partir de cierta edad, los 65 los pueden ustedes poner o no, aunque los 65 es una fecha administrativa. Yo creo que el envejecimiento es un estado de ánimo, no es una edad biológica. Es un estado de ánimo. Hay gente que viaja con 46 y hay gente que tiene 85 y va como una moto por la vida, como dicen, ¿no? Me acuerdo de este texto de Guevara ya del siglo XVII que dice: hay etapas en la vida en las que uno piensa así. La muerte nos tiene por tan suyos que muchas veces viene sin avisar. Y la vida nos tiene por tan extraños que muchas veces se nos va sin despedir. Es decir, el envejecimiento es una etapa de la vida que evalúa el concepto claro de la finitud. Esto lo vemos muy bien en medicina cuando ya un paciente ha pasado por varios duelos. El duelo es un elemento muy importante que hay que trabajarlo muy bien, porque hay mucho duelo patológico en el anciano y luego queda con alteraciones, pero ese le coloca en una posición de la vida distinta. Por eso cuando un médico, en el caso nuestro, o un abogado, o un psicólogo, o un experto, por muy joven que sea, muy preparado, cuando afronta la relación con una persona de edad, tiene que tener en cuenta que él está en una posición de más altura en el horizonte de la vida que la que tiene quien le quiere ayudar, que a lo mejor tiene 20 años menos. A lo mejor técnicamente está mucho más preparado, pero esa posición no debe de perderla nunca a la hora de querer ayudar. Es decir, que la etapa del envejecimiento biográfico recoge una serie de narraciones de la vida, está vinculada a una experiencia de vivir y lo que yo llamo una vida experiencial. Y esa vida experiencial está cargada de una serie de cuestiones que yo ya les he puesto aquí, y ese reencuentro entre el talento biológico y lo inmerecido o inesperado de la vida, cuando se habla con un paciente a largo rato, sobre todo yo por lo menos en mi experiencia con el paciente oncológico o con el paciente con enfermedad crónica severa o con una severa discapacidad, entonces él a veces entiende a esa edad
que ha recibido en la vida cosas que ahora recuerda y reconoce que eran inmerecidas, era como que algo que le llueve del cielo, dirían algunos. Y la otra parte es que reencuentra su propio talento, sus propias capacidades. Este punto entre el envejecimiento biológico y el envejecimiento biográfico genera un estado de vulnerabilidad que la sociedad del siglo XXI tiene que afrontar para reconocerla y en virtud de eso poder afrontar el problema globalmente. No solo porque reducimos listas de espera, mejoramos las prótesis, damos una ayuda social, van a casa, eso es magnífico, claro, eso es extraordinario. Pero yo quiero decirles que no es todo, La vida de relación, el desarrollar ciertas capacidades que tenía ocultas, la relación de cariño, el concepto de trascendencia de vida, el concepto de cuidado, tiene que estar metido ahí. Y aquí yo sí detecto, y ya no sé que no digo más, yo aquí sí detecto problemas. Problemas en quienes vamos a tener que ser ayudados o quienes ayudamos hasta ahora. Creo que aquí estamos descuidando muchísimo en el nivel de exigencia de quienes prestan esa ayuda, exigencia y formación. Ese nivel de solidaridad yo creo que no está bien cogido en el sentido más profundo del término. Y ahí que este tipo de intercambios, de puertas abiertas, opiniones desde el punto de vista de gente con una vida espiritual, gente que no la tiene pero la quisiera tener, gente que no la tiene y no la tendrá nunca, pero tiene un claro compromiso social muy relevante, debe de entrar no en diálogo, no en discusión, sino debe de entrar en conversar, en conversación. Y esto nos hará una sociedad mejor, porque este es el reto del siglo XXI. El reto del siglo XXI para España y para Europa es el envejecimiento de la población. Y yo es lo que les quiero transmitir, lo que para mí es una profunda preocupación. ¿Vamos a mejorar? Seguro que sí, en algunas cosas, pero en otras podemos empeorar de manera significativa. Y que un paciente diga, yo estoy bien, doctor, si estoy contento, me operaron, estoy con el sintrón, puedo salir a pasear, pero estoy solo. Estoy sola y yo no puedo vivir así. Las iglesias, esto es cosecha personal y ustedes me critican lo que quieran, las iglesias del siglo XXI no se llenarán de jóvenes, se llenarán de gente de más de 50 años que acudirá por una necesidad de altruismo y de espiritualidad. Yo cuando he estado con Paco viendo la iglesia, aquí hay montada de alimentos, ustedes saben la cantidad de gente que se está beneficiando de un concepto de altruismo y de solidaridad no solamente comprendido, sino creído, porque en la vida no somos solo por lo que comprendemos, sino por lo que creemos. Y decía Ortega y Gasset que con el conocimiento avanzamos, pero con la creencia nos instalamos en la vida. La creencia en un ideal social, en un ideal político, en un ideal religioso, en un compromiso. Porque entonces la vida del anciano deja de ser algo que discurre. Se convierte la vida entonces en un nuevo acontecimiento. En un nuevo acontecimiento. Y es un tránsito como pasó del niño al adolescente, del adolescente al joven y del joven al adulto. Y entonces el anciano, entre comillas, la persona mayor, renace, redescubre una serie de posibilidades que creía no tener. Y esto yo le doy testimonio de ello, de mi experiencia profesional. Y aquí me quedo, porque tenemos que irnos a las 8:15, pues no pierdo el AVE. Entonces, si ustedes quieren intervenir, yo estoy a su disposición. Muchas gracias. ¿Tienen alguna cuestión, alguna pregunta? Decía que si tenéis alguna pregunta para hacer. ¿Sí? Saludabas, perfecto. ¿Alguna pregunta?
Yo solo le quería hacer un comentario que desde mi conocimiento profesional, yo pienso que tenemos que afrontar la vejez como un acompañamiento. Creo que hasta ahora hemos intentado intervenir los profesionales a nivel médico, a nivel asistencial, en la vida de esas personas, de las personas cuando llegan a una determinada edad. Y a veces tendemos a intentar tomar decisiones por esas personas, cuando son personas que pueden seguir tomando decisiones. Entonces creo que el gran reto es, como sociedad, en los distintos aspectos, acompañar a esas personas en ese proceso que es más que natural, acompañarles, y en el momento en que se deterioren, no puedan tomar decisiones, pues sí que tomarlas por ellos, pero si no, acompañarles, porque por su fragilidad es difícil y es muy duro asumir ese periodo de la vida estando solo, en soledad. Pero creo que el verdadero reto, además de seguir investigando, por supuesto, es ese acompañamiento que desde el punto de vista de la Iglesia, de las instituciones, desde los gobiernos, desde los médicos, tenemos que hacer con esas personas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es un tema de cercanía, no solamente en términos de acortar distancias, sino que tú me sientas a mí cercano. Y la cercanía a veces no es hablar, es estar al lado callado. Es estar. Yo recuerdo a mi madre, ella, pobrecita, ya murió hace algunos años, cuando yo estaba ahí a su lado y no hablábamos, pues empezaba a media tarde sin hablar. Y era lo único que decía, qué bien que estás. Y en cambio un paciente me dijo una vez, digo, pero María, ¿cómo está usted aquí tanto tiempo sola? Y está usted mejor en la residencia, está usted acompañada, tal. Y me dice esto, no, doctor, que yo estoy bien, yo me muevo, hago la comida y además si no me pongo a ver la tele. Digo, pues la tele, y dice, sí, la pongo por la mañana y hasta el día siguiente. Digo, ¿yo por qué? Dice, porque la tele siempre está ahí. Ese concepto es claro. Pero eso la administración lo hace, los poderes públicos intentan hacer esa cercanía. Pero ¿qué ocurre? Que cuando la hacen, la administran y la gestionan, pero no se han dado cuenta que esa cercanía la hace una persona, que tiene que tener una formación, una inquietud, unos intereses, una motivación, un deseo, y eso igual no se da. Y ese fenómeno del potencial humano nosotros lo estamos descuidando, cayendo en la alta tecnología. Pero estarás conmigo que la tecnología es muy poderosa, pero la hemos convertido en tecnolatría. Es más, en un estado de superstición. Llegan a la consulta y dice, doctor, ¿qué le pasa? Pues que la rodilla, que vengo a que me pida usted una resonancia. Pero si es que no hace falta resonancia, doña Julia. Sí, resonancia. Usted hace una resonancia porque se la ha hecho la vecina del segundo, la del tercero, y he visto yo en un programa del Sálvame una resonancia. La medicina del deseo. Entonces, no hay cercanía, y cuando no hay cercanía no hay conversación. Y cuando no hay conversación, pues la gente no se convierte. Sí. Sé que lo que te voy a pedir es futurología. Vengo sin bola. Sí, porque yo desde la última vez que escuché algo parecido por ti, le he ido dando muchas vueltas. Y la verdad es que hace muy poco lo compartía con una diputada del PDeCAT que está en Madrid. ¿Hasta cuándo, digamos que los baby boom seremos la mayoría de la población en Europa? ¿Cuándo la gente joven alcanzará ese número? Lo digo porque eso le hemos dado muchas vueltas, porque nos ha parecido realmente interesante, por algo que nos pasa en las iglesias. Nos falta liderazgo, por ejemplo, para la gente joven y trabajar con gente joven. Pero claro, pensando en esto, es que hay mucho menos joven que gente del baby boom. Claro, tenemos que enfocarnos a esa gente, pero también, no digo dejar de trabajar con los jóvenes, ni mucho menos, que ya sabes que es mi visión y mi preocupación, pero esa futurología un poco en ese sentido de tenemos que enfocarnos a los jóvenes, que nos cuesta encontrar liderazgo para jóvenes, pero es que a lo mejor tenemos que volver a revisionar a gente de una cierta edad que cuando está en el paro le dicen que ya no sirve, pero que en realidad es la que debería de servir, porque está en esa franja. ¿Entiendes qué te quiero decir? Yo cojo para la que bola, me ayudes a reflexionar. Cojo la bola y te digo, yo creo que el fenómeno, el cambio se está produciendo ya, el baby boom se está terminando.
Yo creo que estará rematado en el 2025, así se ha producido ya el fenómeno, donde esta generación que nace en esa época ya está agotada, ya está jubilada o está en el paro desde hace tiempo porque su empresa quebró. Y luego, la gente joven que se incorpora al trabajo social, a la vida social, probablemente, por generalizar, con un mayor alto nivel de formación, pero con un altísimo nivel de frustración. Porque la sociedad no le va a poder dar ritmos de vida que incluso sus padres tenían. Van a vivir peor que los padres. Y van a vivir en dependencia de los padres más tiempo del que ellos tenían previsto. Y luego trabajarán en cosas para las que ellos nunca se imaginaron. Porque ellos se quisieron formar como abogados o como ingenieros y están en una situación distinta. No digo esto como elemento de anatomía descriptiva de la sociedad. Y entonces las iglesias tienen que reinventarse. Se tienen que reinventar. Reinventarse no es coger en la iglesia, como cuando yo voy con zapatos y tengo ahí algo que me aprieta, no puedo caminar, cojo unas tijeras y corto el cordón. Pues yo corto el cordón, corto mi historia, corto mis raíces y luego está el zapato suelto y no camino. Tengo que deshacer el nudo. Y tengo que sentarme con paciencia y deshacerlo. Porque las iglesias tienen un llamado ahí de renovación. Lo diré rápidamente. A lo mejor esto es un poco exagerado, pero yo les pido disculpas. Las iglesias sin una cercanía cultural se convierten en estados de santa ignorancia. Y yo creo que esto es un reto muy importante. Es decir, si esta iglesia no hubiera percibido una vocación solidaria que tiene que ver con el alimento concreto, con un orden determinado, a un número de familias, con una cantidad de nutrición, estaría viviendo, y se ha metido en el contexto cultural, estaría viviendo en una santa ignorancia. Se reúne y se resantifica cada rato. Nosotros tenemos que vivir un compromiso de vida. Y luego, si podemos comunicar a otro lo que repercute en nosotros nuestra creencia, nuestras dudas, y lo compartimos, pero yo ya cuando lo hago, y lo hago en estado de conversación. Yo ya no entro a discusión ni diálogo porque yo me aburro. Yo quiero conversar con alguien que me diga algo, que yo pueda aportar algo, y yo no quiero convertir a nadie. Yo soy muy respetuoso como todos vosotros o todos ustedes, ¿no? Pero este fenómeno se tiene que dar. De lo contrario, las iglesias, en este caso las iglesias en general, se podrán convertir en el club de amigos del Evangelio. Que los hay mejores. Hay otros clubes que tienen futbolines y tienen y cineforum y tal, pero esa reflexión de trascendencia de vida que necesita solamente aparece cuando hay cercanía. Yo me acerco al problema, me acerco, y luego digo que no puedo hacer nada, o digo, hago lo que puedo. Esta que es tan elemental, yo creo que incluso los políticos que ves ahora, a margen de todas las circunstancias que hay, los políticos querrían hacerlo, yo algunos veo pero no saben. O no se les ocurre. Y la sociedad civil ha invertido el rol. El paciente sabe más que muchos médicos. Un paciente crónico que tiene una diabetes hace 20 años le coge a un residente R5 y le vuelve loco. ¿Pero qué me dice usted, doctor? ¿Cómo voy a tomar yo la metformina si ya le he dicho yo a usted que me sentó mal? Y el otro dice, me dijo usted, sí, que usted no se acuerda, pero yo le veía a usted que pasaba un día por ahí, claro, y la mamá va con el niño al pediatra y le da 14 vueltas al R1. Y tú tienes que saber reconocer tu tiempo, dónde estás. Y hemos confundido los roles. Y nos creemos que con la tecnología, nos creemos que la ciencia es la que resuelve todas las dudas, que el método científico es la única forma de conocer. ¿Y eso quién lo ha dicho? Dice, no, sí, porque es lo que cambia cada poco, son las grandes novedades. Tiene usted que estar al día, doctor, es que usted no está al día y tienes que aprenderte la nueva tecnología, porque es la única manera de conocer. Pero hay formas de conocer que no necesitan grandes renovaciones, por ejemplo, la contemplación. Por ejemplo, el silencio, por ejemplo, la meditación, otros llamados oración, son nuevas formas de conocer, no, son muy viejas, porque los griegos las tenían, porque no tenían resonancia magnética.
Por lo tanto, no olvidemos el sentido profundo de dónde estamos, porque si no podemos caer en un error de hipertrofiar cosas que luego no nos dan de sí. Al chico joven le hemos ofrecido que se hace médico, hace 6 años de carrera, y si no saca el MIR es tonto. Si saca el MIR es listo, ya lleva 10 años y luego se va a trabajar de manera subempleada, y él estaba esperando que la sociedad le reconociera, y eso no va a ocurrir. Yo se lo digo a mis alumnos, eso no va a ocurrir. Entonces, ¿qué hacemos, doctor? Pues, no sé, unos se van, otros se vienen, otros se deprimen, pero y si hablamos de los abogados, pues ni te cuento. En cambio, hay franjas profesionales que están sin cubrir en la sociedad. Eso tienen que pensarlo los sectores sociales. Las iglesias aquí pueden jugar un papel extraordinario, de reflexión profunda. Vivimos una época de pensamiento débil. Como el pensamiento es débil, las soluciones son débiles. Y vivimos un estado de anemia experiencial. Aquí no se moja nadie ni debajo del agua. Nadie se compromete. Y cuando alguien tiene anemia y tiene que subir una cuesta, se fatiga. Como no hay anemia experiencial, no hay compromiso con el otro. En este caso hablamos del envejecimiento. Pues entonces uno, cuando el abuelo se le tuerce, se lo quiere dejar en la residencia corriendo, o dice, no, buscamos una señora, pues yo no aguanto, yo que tengo unos líos. Y es porque él tiene su nivel experiencial es bajo, tiene los glóbulos rojos experienciales bajos y se fatiga enseguida. Testamento vital, voluntades anticipadas. Sí. ¿Qué pasa cuando estamos a los 70 años y decimos, yo no quiero morir como he visto morir a tantos? Y a los 70 decido en qué condiciones quiero morir o qué condiciones no estoy dispuesto a soportar. Y por si acaso yo no soy consciente y no puedo, reclamo a unos tutores que tomen la decisión que yo, bajo notario, quiero que quede clara. No sea que me venga un médico y me diga, no, que el sufrimiento es muy sano y yo estoy se joroba. Que a ver los ailos, y en Madrid los hubo, ¿no? Que por pretender aliviar las necesidades de la gente acabaron los pobrecitos como acabaron, con los invictos. En fin, me callo. ¿Qué pasa en este momento? Cuando decidimos en plena conciencia, yo esto no lo quiero, y nos plantamos en los 85 y a lo mejor vamos a mantener ese ya no lo quiero, o... Mira, yo en ese sentido, no sé si hay aquí en la sala algún sanitario, yo le pediría que también diera su opinión, ¿no? Yo doy la mía, ¿no? Yo creo que aquí hemos avanzado mucho. El concepto del cuidado paliativo ha experimentado un avance extraordinario y nos ha aliviado de esa carga. También hemos descubierto que mucha gente que opina así no se quiere morir, sino quiere vivir lo que le queda de otra manera. Y este es otro elemento que hay que captar, ¿no? Y luego está cuando uno ejerce sus derechos en plena conciencia de voluntades anticipadas o testamento vital. Nosotros, yo soy muy respetuoso con eso. Es decir, que en un paciente al que llegamos a una fase muy delicada donde no hay retorno, hay una fase de irreversibilidad, nosotros ya, no yo como persona, sino el grupo nuestro, y en el hospital y casi todos los sitios, yo creo que nadie entra al encarnizamiento terapéutico, nadie entra. Hay hoy muchos procedimientos terapéuticos para aliviar el dolor, hoy no tiene por qué doler casi nada, casi. Por lo tanto, eso es así. Ahora, hay un puntito ahí, que tú has dicho con muy buen criterio, donde yo no me atrevo a tomar una decisión activa sobre un documento que firmó un señor hace 10 años y que dejó como tutor a un vecino suyo que es amigo de toda la vida. Entonces, ¿por qué no tomo esa decisión? Porque consultado con los notarios te dice el notario, eso no vale para nada, ¿eh? O los jueces dicen esto, te dijo una cosa con 46 años, la dejó escrita, está en el registro, ahora la hemos levantado y la vamos a respetar, pero el punto que se nos plantea, que teníamos en el caso de España, es un tema legal también jurídico, el Código Penal, ¿no? Y ahí hay un punto realmente bastante complicado, muy difícil. No son tampoco tantos casos, porque con lo que he dicho antes se van recortando muchos.
Pero yo me quedo para responderte, me quedo con esta idea. En mi experiencia personal ya de unos cuantos años, mucha gente que me dijo, yo no puedo estar así, doctor, ayúdeme. A la semana, hombre, le has tenido que dar, le has dado el móvil. Si le das el móvil ya, y entonces ya dice, yo ya lo he entendido, doctor, yo quiero vivir de otra manera. Recuerdo, una experiencia, yo era residente de hospital, pasaba visita con el adjunto, yo en ese momento estaba en medicina interna, y a un paciente se le diagnosticamos entonces una leucemia mieloide aguda, un hombre joven, y él nos dijo, doctor, yo quiero que me digan ustedes la verdad. Hace ya muchos años, yo ya soy mayor también, estoy en envejecimiento, y se la dijo al adjunto, yo estaba ahí escuchando, se la dijo con un rigor, una seriedad, con un estilo extraordinario, magnífico. Y él dijo al paciente, ¿cuánto le agradezco a usted que me hable así? Porque yo, casi, si usted me lo mete, en vez de empezar el tratamiento hoy o mañana, la quimio, quiero empezar el lunes. Y quería pedir el día libre, tengo que hablar en casa, organizar en casa, en la familia. Y dije yo, vaya cabeza privilegiada que tiene este paciente. Extraordinario, ¿eh? El paciente se le dio el alta de fin de semana y yo volví, no tenía guardias de fin de semana, que era una rareza de la historia, y entonces yo volví el lunes a trabajar y pregunté por él. Él ingresó el domingo noche y se tiró por la ventana del hospital. Resolvió sus cosas, las que él creía. Se podía haber tirado por la ventana de su casa, tenía que irse al hospital a tirarse por la ventana. Quiero decir con esto que la vida es muy complicada y exige no solo de nuestro conocimiento, sino de nuestro compromiso. Por eso, cuando tú dices esto, pues es verdad, a mí eso sí se me ha dado, pero yo llego a la familia y digo, mire usted, yo esto no se lo pongo. Pues yo esto no lo voy a... Le vamos a quitar el dolor, le vamos a dar mórficos, le vamos a hacer no sé qué, va a estar a gusto, va a estar aquí, no sé, no le damos, no se va a casa, se queda con nosotros, hacemos paliativos a domicilio, lo que usted necesite. Porque luego hemos visto a veces lo contrario. A mí eso me pasó mucho en la época de los testigos de Jehová. Yo tuve una gorda y después de hablar con él y conversar, primero no quería sangre de ninguna manera, después sí quería la de su madre, después la del hermano también, luego lo de un amigo íntimo también, y luego ya la de cualquiera. Bueno, entonces digo, a ver si... Por eso digo que ahí has citado un punto muy difícil, donde yo no soy capaz de llegar, pero es más raro de lo que parece, en mi experiencia. Estem contentíssims de que estigues aquí amb nosaltres, però són y cuarto. Y te agradecemos el esfuerzo, damos gracias al AVE que te ha traído con bien y pedimos al AVE que te retorne a casa también muy bien, y os agradecemos a todos vuestra presencia y esperamos que al menos os dé que pensar. ¿De acuerdo? Porque hay muchos ancianos que necesitan ayuda, Muchas gracias. A vosotros.